Millonario, llega sin avisar a la hora del almuerzo familiar y no puede creer lo que ve Alejandro. Ni siquiera soltó su maletín de cuero italiano cuando la puerta principal se cerró tras él con un chasquido suave pero definitivo. El silencio de la mansión era absoluto, casi clínico. Un contraste violento con el caos de la bolsa de valores de Nueva York que había dejado atrás hacía apenas 5 horas. Había regresado 2 días antes de lo previsto, sin avisar, sin chofer esperándolo. Quería sorprender a su prometida, Isabella, y ver a sus 3 hijas antes de que se durmieran. Pero algo en la atmósfera de la casa, valorada en $5 millones, se sentía incorrecto. Frío. Caminó por el pasillo de mármol, sus pasos amortiguados por las alfombras persas. No había risas, no había televisión encendida, solo un leve aroma que lo detuvo en seco cerca del comedor principal. Tomate, albahaca y pan caliente. Un olor que no encajaba con la estricta dieta orgánica y libre de carbohidratos que Isabella imponía en la casa bajo el pretexto de la salud integral. Alejandro se aflojó la corbata de seda y se acercó al umbral del comedor. Lo que vio le heló la sangre y al mismo tiempo encendió una llama en su pecho que creía extinta desde la muerte de su esposa. No estaban en el comedor formal, esa mesa larga y ostentosa donde cabían 12 personas y donde nunca se sentía el calor de hogar. Estaban en el antecomedor, un espacio más íntimo conectado a la cocina. La escena parecía sacada de otra época o de una vida que él no merecía. Sus 3 hijas, las trillizas Mía, Sofía y Luz, de apenas 6 años, estaban sentadas en línea. Llevaban vestidos rosas idénticos, sencillos, de algodón, no las ropas de diseñador rígidas que Isabella solía obligarlas a usar para las fotos de Instagram. Frente a ellas, humeantes platos de espagueti con salsa roja casera. Pero nadie comía. Las 3 niñas tenían las manos juntas, los dedos entrelazados con fuerza y los ojos cerrados con una devoción que partía el alma. Y allí estaba ella, Elena, la empleada doméstica que había contratado hacía 6 meses tras la renuncia repentina de la anterior niñera. Elena vestía su uniforme negro y blanco, impecable, con un delantal y guantes de goma amarillos que denotaban que estaba en medio de la limpieza profunda. Estaba de pie junto a la mesa, con la cabeza inclinada, murmurando una oración que las niñas seguían en susurros. No era una empleada sirviendo a sus amos, era una madre protegiendo a sus crías. «Gracias por este alimento y por cuidarnos cuando papá está lejos», susurró Luz, la más pequeña y tímida de las 3. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su propia hija pedía protección en su ausencia. ¿Protección de qué? Elena terminó la oración y les sonrió con una dulzura que iluminó la habitación más que la lámpara de techo. «A comer, mis niñas, rápido, antes de que se enfríe. Ya saben que a la señorita Isabella no le gusta que coman harinas después de las 6, pero hoy necesitaban energía. Está riquísimo, Elena», dijo Sofía, enrollando la pasta con torpeza. Alejandro dio un paso adelante, saliendo de la penumbra, pero antes de que pudiera hablar, el sonido agudo de unos tacones golpeando el piso de madera resonó desde la otra entrada de la cocina. El cambio en el ambiente fue instantáneo y aterrador. Las niñas soltaron los tenedores, sus espaldas se tensaron, el color desapareció de sus rostros. Isabella entró como un huracán, con el teléfono pegado a la oreja y una copa de vino blanco en la otra mano. Llevaba una bata de seda que costaba más que el salario anual de Elena. «Te dije que vendiera las acciones de la tecnológica ahora», gritó al teléfono antes de colgar con brusquedad. Su mirada cayó sobre la mesa y sus ojos se abrieron con furia. «¿Pero qué demonios es esto?». Elena se interpuso sutilmente entre Isabella y las niñas. Un movimiento instintivo, casi animal. «Señorita Isabella,
Las niñas tenían hambre y... Pasta. ¿Carbohidratos y grasa a esta hora? Isabela golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar los cubiertos. Mía comenzó a temblar. «Te pago para que sigan el régimen, estúpida. Van a engordar. ¿Quieres que se vean como tú?» «Son niñas en crecimiento, señora. No han comido nada desde el almuerzo escolar», respondió Elena, bajando la cabeza pero manteniendo la voz firme. «No me contestes». Isabela agarró el plato de Luz y lo apartó con violencia, derramando salsa sobre el mantel. «A la cama, a las 3, ahora. Y tú, Elena, limpia este desastre. Mañana te descontaré de tu sueldo el costo de estos ingredientes desperdiciados». Luz comenzó a sollozar en silencio. Sofía bajó la mirada. Mía apretó los puños. Fue suficiente. «Nadie se va a la cama sin cenar», dijo Alejandro. Su voz fue grave, baja, pero resonó con la autoridad de quien dirige un imperio financiero. El tiempo se detuvo. Isabela giró sobre sus talones, con los ojos desorbitados, pálida como el papel. Las niñas levantaron la vista, incrédulas. Elena simplemente se secó las manos en el delantal, sus ojos oscuros fijos en él, sin miedo, pero con una intensa preocupación. Alejandro avanzó hacia la luz. No miró a su prometida. Sus ojos estaban clavados en los platos de espagueti, la única fuente de calor en esa casa fría. «Papá», susurró Mía, pero no corrió a abrazarlo. Se quedó pegada a la silla. Ese detalle, esa falta de impulso, le dolió a Alejandro más que si le hubieran disparado en el pecho. Sus hijas le tenían miedo, o peor aún, ya no lo veían como su protector. El sonido del reloj de pared parecía un martillo golpeando el silencio. Isabela tardó exactamente 2 segundos en recomponerse. La máscara cayó sobre su rostro con la precisión de una actriz de Hollywood. La furia desapareció, reemplazada por una sonrisa brillante y plástica. «¡Mi amor!», exclamó dejando la copa de vino sobre la encimera y caminando hacia él con los brazos abiertos. «¡Alejandro! ¿Por qué no avisaste? Habría mandado al chofer. Dios mío, qué sorpresa tan maravillosa». Intentó besarlo, pero Alejandro giró la cara levemente, recibiendo el beso en la mejilla. Olía a licor caro y a perfume francés, una mezcla embriagadora que solía gustarle, pero que ahora, comparada con el olor a hogar de la pasta, le revolvió el estómago. «Quería sorprenderlas», dijo él, su tono neutral, indescifrable. Sus ojos de depredador corporativo analizaban cada microexpresión en el rostro de Isabela. «Y vaya que lo hiciste», rió ella nerviosa, pasándose una mano por el cabello perfecto. Estaba regañando a Elena. «Ya sabes lo difícil que es encontrar buen servicio hoy en día. Le ha dado a las niñas comida chatarra de nuevo, desobedeciendo mis instrucciones directas sobre su nutrición». Alejandro miró a Elena. La empleada no se defendió. No dijo nada, solo comenzó a recoger el plato que Isabela había empujado, limpiando la salsa derramada con eficiencia silenciosa. Pero Alejandro notó sus manos. Temblaban ligeramente, no por ella, sino por la situación. «Comida chatarra», repitió Alejandro acercándose a la mesa. Tomó un tenedor limpio y probó un bocado del plato de Luz. El sabor era simple, honesto, delicioso. Le recordó a la cocina de su propia abuela en el pueblo antes de los millones, antes de los rascacielos. «Es espagueti casero, Isabela, tomate y albahaca. No veo el veneno». Las niñas lo miraban con los ojos muy abiertos. Nunca habían visto a nadie contradecir a Isabela. «Bueno, es que los carbohidratos por la noche...» Isabela titubeó, su sonrisa vacilando. «Solo quiero lo mejor para ellas, amor, que sean saludables, perfectas, como tú. Siéntense», ordenó Alejandro suavemente a sus hijas, ignorando a su prometida. «Terminen su cena. Elena, por favor, sirve un plato para mí». El impacto de esa orden fue sísmico.
Isabella se quedó de piedra. El gran Alejandro, cenando en la cocina con el servicio y comida de pobres. Alejandro, tengo una reserva en Le Cirque para nosotros si te apuras. Podemos... Cenaré aquí, con mi familia. La cortó en seco. Se quitó el saco del traje y lo colgó en el respaldo de la silla. Se aflojó la corbata y se sentó junto a Luz. Elena sirvió el plato en silencio y lo colocó frente a él. Sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de la empleada, Alejandro vio algo que lo inquietó. Compasión. Ella sentía pena por él. Él, el hombre que facturaba millones al mes, recibía lástima de su sirvienta. La cena transcurrió en una tensión insoportable. Isabella se sentó al otro lado de la mesa sin comer, bebiendo más vino, observando cada movimiento de las niñas como un halcón. ¿Cómo les fue en la escuela?, preguntó Alejandro, intentando romper el hielo. Bien, dijeron las tres al unísono, mecánicamente. Mía sacó un 10 en matemáticas, intervino Isabella rápidamente, poniendo una mano sobre el hombro de la niña. Alejandro vio cómo Mía se encogía bajo el contacto. Es tan inteligente, igual a su padre. Fue en dibujo, Isabella, corrigió Mía en un susurro casi inaudible, mirando su plato. La mano de Isabella se apretó sobre el hombro de la niña. Alejandro vio los nudillos de su prometida ponerse blancos por la fuerza ejercida. Mía hizo una mueca de dolor, pero no emitió sonido. Ya estaba entrenada. Dibujo, matemáticas, es lo mismo, es excelencia, dijo Isabella con una risa forzada, soltando a la niña. El punto es que son niñas perfectas. Alejandro sintió una oleada de ira caliente subir por su cuello. Quería gritar, quería echar a Isabella de su casa en ese mismo instante, pero años de negociaciones hostiles le habían enseñado una lección valiosa. Nunca ataques sin conocer todo el terreno. Si la echaba ahora, ella alegaría malentendidos, lloraría, manipularía la situación. Necesitaba pruebas, necesitaba saber qué pasaba cuando él no estaba. Necesitaba saber por qué sus hijas miraban a Elena buscando permiso para respirar. Miró a Elena, que estaba fregando los platos de espaldas a ellos. La postura rígida de la mujer le decía que ella sabía todo. Ella era el testigo silencioso de una realidad que él había ignorado por estar demasiado ocupado acumulando riqueza para un futuro que se estaba pudriendo en el presente. «Elena», dijo Alejandro. La mujer se giró. «Sí, señor. Mañana quiero que organices mi despacho. Tengo documentos importantes que revisar y necesito que prepares las habitaciones de huéspedes». Isabella levantó las cejas. «¿Vienen visitas? ¿Inversores?» «No», dijo Alejandro, limpiándose la boca con la servilleta y clavando sus ojos oscuros en los de ella. «Voy a trabajar desde casa las próximas semanas. Quiero supervisar personalmente la fusión de las empresas y pasar tiempo en mi hogar». El pánico cruzó el rostro de Isabella por una fracción de segundo antes de ser enmascarado nuevamente. «¡Qué maravilla!», dijo ella, aunque su voz sonó estrangulada. «Tendremos que reorganizar algunas rutinas». «Sí», respondió Alejandro poniéndose de pie. «Muchas cosas van a cambiar». Mientras Isabella arrastraba a las niñas escaleras arriba para el baño, Alejandro se quedó solo en la cocina con Elena. El sonido del agua corriendo llenaba el espacio. Se acercó a ella. No como patrón, sino como hombre desesperado. «Elena», dijo en voz baja, para que no lo oyeran arriba, «no voy a preguntarte qué está pasando aquí. No quiero ponerte en una posición difícil esta noche». Elena dejó de fregar, pero no se giró. Sus hombros se relajaron levemente. «Señor, las niñas son ángeles. Solo necesitan ser niñas. Lo sé. Y lo serán». Alejandro sacó su billetera y extrajo una tarjeta negra corporativa. La deslizó sobre la encimera junto al jabón. «Mañana, cuando Isabella salga a su clase de pilates,
Quiero que compres todo lo que creas que hace falta en esta casa. Comida real, juguetes, lo que sea. Si ella pregunta, yo lo autoricé. Elena se giró lentamente. Sus ojos estaban húmedos. Tenga cuidado, señor. La señora Isabela, ella tiene una forma muy particular de ver el mundo, y no le gusta perder el control. Yo tampoco, Elena, yo tampoco. Alejandro salió de la cocina y se dirigió a su despacho. No iba a dormir esa noche. Abrió su laptop y accedió al sistema de seguridad de la casa. Tecleó una orden rápida en un sitio web de espionaje corporativo. Mañana llegarían los técnicos. Micrófonos, cámaras ocultas del tamaño de un alfiler. Iba a convertir su propia casa en una zona de vigilancia. Si Isabela quería jugar a la familia perfecta, él iba a grabar cada escena de esa farsa, y cuando tuviera suficiente material, la destrucción sería total. No habría acuerdo prenupcial que la salvara. Se sirvió un whisky doble, mirando la pantalla negra de su ordenador. La imagen de Mía, encogiéndose ante el toque de Isabela, se repetía en su mente. La guerra había comenzado, y el enemigo dormía en su propia cama. La furgoneta de control de plagas se alejó de la entrada principal a las 10 de la mañana. Isabela ni siquiera había levantado la vista de su revista de moda cuando los técnicos, que en realidad eran especialistas en seguridad cibernética de la empresa de Alejandro, entraron y salieron de la casa. Habían instalado microcámaras y sensores de audio en cada rincón estratégico. La cocina, el salón de juegos, el pasillo de las habitaciones y, lo más importante, dentro del cuarto de las trillizas. Alejandro se encerró en su despacho bajo la excusa de una videoconferencia con Tokio. Pero en sus monitores no había inversores japoneses. Había una transmisión en vivo de su propia casa. La primera hora fue una tortura silenciosa. Vio a Isabela pasearse por la casa hablando por teléfono, ignorando completamente a las niñas que jugaban en silencio en la alfombra del salón, temerosas de hacer ruido. Pero fue a la hora del almuerzo cuando la realidad le golpeó el estómago con la fuerza de un mazo. En la pantalla de la cocina vio a Elena servir la comida. Isabela supervisaba cada movimiento como un guardia de prisión. «Es suficiente, Elena», se oyó la voz de Isabela, nítida gracias a los nuevos micrófonos de alta ganancia. «Media pechuga de pollo para cada una, sin arroz, y solo 3 hojas de lechuga». «Señora, el nutricionista dijo que a esta edad necesitan carbohidratos para el desarrollo cerebral», intervino Elena con la voz temblorosa pero firme. «¿Eres médico ahora?». Isabela se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. «Sirve lo que te digo, si engordan será culpa tuya. Y créeme, no querrás que Alejandro te vea como una incompetente que no puede mantener a sus hijas presentables». Alejandro apretó los puños sobre su escritorio hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Vio cómo Isabela salía de la cocina con su propio almuerzo. Una ensalada de salmón abundante y una copa de vino. Lo que sucedió después lo dejó sin aliento. En cuanto Isabela desapareció por el pasillo, Elena se movió con una velocidad sorprendente. Abrió la nevera, sacó un recipiente con arroz y frijoles, que probablemente era su propia comida, y lo repartió rápidamente en los platos de las niñas, cubriéndolo hábilmente con la lechuga para que no se viera a simple vista. «Coman rápido, mis amores», susurró Elena, acariciando la cabeza de Sofía. «Mastiquen rápido antes de que ella vuelva». «Gracias, Nana», dijo Luz, devorando la comida con un hambre que ninguna niña de esa clase social debería conocer. Alejandro sintió una lágrima caliente rodar por su mejilla. Elena se estaba quitando la comida de la boca para alimentar a sus hijas. Ella, una mujer a la que él apenas pagaba el salario mínimo del mercado, estaba haciendo el trabajo que él había descuidado.
Pero la grabación nocturna fue la sentencia final. Alejandro había dejado la transmisión grabando mientras fingía dormir en la habitación de invitados. Había alegado insomnio para no dormir con Isabela. A las 2 de la mañana, revisó el archivo. La cámara del pasillo mostraba a Isabela saliendo de su habitación principal. Llevaba el teléfono en la mano. Se detuvo frente a la puerta de las trillizas. Alejandro contuvo la respiración, esperando que entrara a darles un beso de buenas noches, un último rastro de humanidad. En lugar de eso, Isabela sacó una llave del bolsillo de su bata. El sonido del cerrojo al girar fue amplificado por el audio. ¡Clac! Cerró a las niñas con llave, desde fuera, como si fueran animales peligrosos o prisioneras. Luego marcó un número en su celular y caminó hacia el balcón, sin saber que una cámara oculta en la maceta de la orquídea la estaba grabando de frente. «Hola, bebé», dijo Isabela, su voz cambiando a un tono seductor que Alejandro no escuchaba hacía meses. «Sí, el idiota está aquí, volvió antes, un fastidio total. No puedo salir esta noche, está jugando al padre perfecto, pero no te preocupes, se aburrirá en una semana y volverá a viajar. Siempre lo hace». Hizo una pausa riendo ante algo que le decían al otro lado de la línea. «¿Las mocosas? Están encerradas, no van a molestar. Te lo juro, en cuanto nos casemos y asegure el fideicomiso, las mandaré a un internado en Suiza. Le diré a Alejandro que es por su educación de élite, se lo traga todo. Solo necesito aguantar 3 meses más hasta la boda. Después, la mitad de todo es mío, y tú y yo podremos disfrutarlo sin estas 3 cargas pesadas estorbando». Alejandro pausó el video. El silencio en el despacho era sepulcral, no sentía tristeza. La tristeza se había evaporado, dejando paso a una claridad fría y letal. Isabela no solo era una mala madrastra, era una estafadora calculadora que planeaba deshacerse de sus hijas y saquear su fortuna. Y tenía un cómplice. Miró la pantalla congelada en el rostro sonriente de Isabela. 3 meses, murmuró Alejandro para sí mismo, su voz ronca. «No vas a durar ni 3 días». Se levantó y abrió la caja fuerte empotrada detrás de un cuadro falso. Necesitaba el testamento de Victoria, su difunta esposa. Había algo allí, una cláusula que había olvidado en su dolor, pero que ahora resonaba en su mente como una campana de advertencia. El despacho olía a papel viejo y a polvo. Alejandro tenía docenas de carpetas esparcidas sobre la mesa de caoba maciza. Eran las 4 de la mañana. No había dormido, pero la adrenalina lo mantenía más despierto que nunca. Buscaba el testamento original de Victoria. Recordaba vagamente las discusiones legales cuando ella enfermó. Victoria, siempre previsora, siempre más inteligente que él en cuestiones del corazón, había insistido en proteger el futuro de las niñas en caso de que él se volviera a casar. En aquel momento, Alejandro se había sentido ofendido. «¿Crees que dejaría que alguien les hiciera daño?», le había preguntado. Ahora, la vergüenza le quemaba la cara. Victoria tenía razón. Encontró la carpeta de cuero azul, Última voluntad y testamento de Victoria Montenegro. Abrió el documento con manos temblorosas. Pasó las páginas sobre la distribución de bienes, las propiedades, las joyas familiares, y entonces llegó a la cláusula 14, de la tutela y el cuidado diario. Sus ojos recorrieron el texto legal y se detuvieron en un párrafo subrayado. En caso de mi fallecimiento y ante la ausencia prolongada del padre por motivos laborales, la custodia diaria y la supervisión del bienestar emocional de mis hijas no podrá recaer exclusivamente en una nueva pareja sentimental del padre, a menos que dicha persona haya convivido con las menores por un periodo de 2 años sin incidentes.
Se designará una figura de confianza materna, aprobada por mi albacea para residir en el hogar. Alejandro releyó la frase. Figura de confianza materna. Ella lo sabía, susurró. Victoria sabía que él era débil ante mujeres hermosas y manipuladoras. Sabía que se dejaría cegar por el trabajo. Un golpe suave en la puerta lo hizo saltar. Cerró la carpeta de golpe y la cubrió con unos balances financieros. Adelante. Era Elena. Llevaba una bandeja con café negro y unas tostadas. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera estado llorando, pero su postura era recta. Pensé que necesitaría esto, señor. Vi luz por debajo de la puerta. Alejandro la observó. Ahora que sabía la verdad sobre la comida, sobre el cuidado, la veía con otros ojos. Ya no era la sirvienta invisible, era la única aliada que tenía en esa casa de mentiras. Gracias, Elena. Tomó la taza. El café estaba perfecto, cargado, sin azúcar, justo como le gustaba. Isabela siempre se lo traía con edulcorante. Dime una cosa, ¿cuánto tiempo llevas realmente trabajando aquí? Elena vaciló. Apretó la bandeja contra su pecho. 6 meses bajo contrato, señor, pero... Bajó la mirada. Yo conocía a la señora Victoria. Alejandro se quedó helado. ¿Cómo? Yo trabajaba en la clínica donde ella recibió su tratamiento, confesó Elena, su voz apenas un hilo. Yo era la enfermera del turno de noche. Hablábamos mucho. Ella me hablaba de las niñas, de usted, de lo mucho que los amaba y del miedo que tenía de dejarlos solos. Alejandro se puso de pie lentamente, rodeando el escritorio. ¿Por qué no me lo dijiste cuando te contraté? Porque usted buscaba una empleada doméstica, no una amiga de su esposa muerta, dijo ella con honestidad brutal. Y yo necesitaba estar cerca de las niñas. Le prometí a la señora Victoria que, si algún día podía, velaría por ellas. Cuando vi el anuncio en el periódico, supe que era una señal. Alejandro sintió que las piezas del rompecabezas se encajaban. Por eso el amor, por eso la paciencia infinita, por eso el sacrificio. Elena no estaba allí por el dinero. Estaba cumpliendo una promesa a una mujer moribunda. Ella sabía que esto pasaría, dijo Alejandro, señalando vagamente hacia el piso de arriba donde dormía Isabela. Victoria dejó una cláusula. Necesito encontrar al albacea para activarla. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe sin previo aviso. Isabela estaba allí, parada en el umbral. Llevaba su bata de seda, pero su rostro no tenía rastro de sueño. Sus ojos escaneaban la habitación con sospecha, pasando de Alejandro a Elena y, finalmente, deteniéndose en la montaña de documentos sobre el escritorio. «¿Reunión de personal a las 4 de la mañana?» preguntó con una sonrisa gélida. ¿O es que nuestra querida sirvienta te está ofreciendo servicios extra que no están en su contrato? Cuidado con lo que dices, Isabela, advirtió Alejandro, su voz bajando una octava. Era el tono que usaba antes de destruir a una empresa rival. Isabela entró en la habitación, ignorando la advertencia. Se acercó al escritorio y sus dedos de manicura perfecta rozaron los papeles. Solo bromeaba, cariño, pero me intriga. ¿Qué es tan importante que no puedes esperar a que salga el sol? Sus dedos se detuvieron sobre el borde de la carpeta azul que Alejandro había intentado ocultar. La carpeta del testamento. Papeles viejos, dijo Alejandro, poniendo su mano sobre la de ella, deteniéndola. Estoy revisando activos para la fusión. Isabela lo miró a los ojos. Fue un duelo de miradas que duró 5 segundos eternos. Ella sabía que él mentía. Él sabía que ella era peligrosa. Los activos antiguos a veces son un lastre, Alejandro, dijo ella suavemente, retirando su mano pero sin dejar de mirar la carpeta. A veces es mejor quemar lo viejo para construir lo nuevo. Deberías tener cuidado con lo que desentierras. El polvo
provoca alergias. Se giró hacia Elena. Y tú, lárgate. Tu presencia apesta a desinfectante barato. Quiero mi desayuno en la cama a las 8. Y si las niñas hacen un solo ruido antes de las 10, te despido. Isabella salió del despacho, dejando un rastro de perfume y amenaza en el aire. Alejandro miró a Elena. Ambos sabían lo que acababa de pasar. Isabella había visto la carpeta azul. Tal vez no leyó el contenido, pero reconoció el sello legal. Sabía que su posición estaba amenazada. Ella va a intentar algo, dijo Elena, con el terror brillando en sus ojos. Señor, ella no se va a ir tranquilamente. Lo sé. Alejandro abrió la carpeta de nuevo y sacó el testamento. Caminó hacia la trituradora de papel de la esquina. Elena soltó un jadeo de horror. ¡Señor, no! Alejandro sonrió, una sonrisa sin alegría. Tranquila, esta es una copia. El original está en la caja de seguridad del banco. Pero Isabella no lo sabe. Vamos a dejar que crea que tiene el control. Vamos a dejar que cometa un error. Sacó un documento falso, una versión anterior del testamento que no tenía validez, y lo dejó descuidadamente sobre el escritorio, medio oculto. Es un cebo, explicó Alejandro. Si ella intenta destruirlo, tendremos la prueba definitiva de su mala fe. Pero ahora, Elena, necesito que hagas algo muy difícil. Lo que sea, señor, por las niñas. Necesito que aguantes. Hoy va a ser un día terrible. Voy a tener que fingir que estoy de su lado un poco más. Ella va a atacarte, va a intentar que te despida, y yo voy a tener que seguirle el juego hasta que caiga en la trampa. Elena asintió, irguiéndose con una dignidad que ninguna bata de seda podría comprar. No me importa lo que me haga a mí, señor Alejandro. Solo proteja a esas niñas. Lo haré. Y te prometo una cosa, Elena. Cuando esto termine, quien saldrá de esta casa con una bolsa de basura en la mano no serás tú. Alejandro apagó la lámpara del escritorio. La oscuridad volvió a llenar la habitación, pero ahora, por primera vez en años, había un plan. La casa había comenzado. El grito de Isabella atravesó las paredes de la mansión como un cristal rompiéndose. Eran las 11 de la mañana. Ladrona, maldita muerta de hambre. Alejandro salió de su despacho, ajustándose los puños de la camisa con una calma que no sentía. Sabía que el momento había llegado. Había visto a Isabella merodear cerca del bolso de Elena en el vestíbulo a través de las cámaras 10 minutos antes. El teatro estaba montado. Al llegar al vestíbulo, la escena era un caos calculado. Isabella había vaciado el bolso de tela desgastada de Elena sobre el inmaculado suelo de mármol. Había fotos de las niñas, un rosario barato, un monedero con monedas y brillando con una culpa dorada e innegable, el reloj Patek Philippe de Alejandro, una pieza de colección valorada en $80,000 que él casualmente había dejado sobre la mesa de entrada esa mañana. Elena estaba de pie, temblando, con las manos apretadas contra su delantal. Las niñas, Mía, Sofía y Luz, estaban agazapadas en la escalera, abrazadas entre sí, llorando en silencio. «¡Mira esto, Alejandro!», chilló Isabella, señalando el reloj con un dedo acusador. «¡Mira a quién tienes metida en casa! Te dije que no era de fiar. Llevo días notando que me faltan joyas y ahora esto». Alejandro se agachó y recogió el reloj. El metal estaba frío. Levantó la vista y miró a Elena. Los ojos de la mujer estaban llenos de lágrimas, pero no de culpa, sino de una súplica silenciosa. «Haz lo que tengas que hacer». «Yo no lo tomé, señor Alejandro», dijo Elena, su voz quebrada. «Se lo juro por la memoria de su esposa. Nunca tomaría nada que no sea mío». «¡Cállate!». Isabella se abalanzó sobre ella, pero se detuvo justo antes de golpearla al ver que Alejandro se levantaba. «Deja de mencionar a los muertos para salvar tu pellejo. Alejandro, llama a la policía».
Quiero que esta mujer se pudra en la cárcel. Alejandro miró el reloj y luego a Isabela. Vio el triunfo en los ojos de su prometida. Ella creía que había ganado. Creía que con esto se deshacía del único obstáculo para controlar la casa y buscar el testamento original. Él tenía que ser convincente. Si mostraba una pizca de duda, Isabela sospecharía. «No habrá policía», dijo Alejandro con un tono gélido y cortante. «¿Qué?». Isabela parpadeó, indignada. «Intentó robarte. No quiero escándalos. La prensa se enteraría y las acciones bajarían», mintió con fluidez. «Pero en esta casa hay una regla, lealtad absoluta, y esto», levantó el reloj, «es inaceptable». Se giró hacia Elena. Le dolía el pecho, como si se estuviera arrancando el corazón con sus propias manos. «Elena, estás despedida». Un grito desgarrador bajó desde la escalera. «¡No!». Luz, la pequeña, corrió escaleras abajo, tropezando con sus propios pies. Se lanzó a las piernas de Elena, abrazándola con una fuerza desesperada. «No, papá, no. Elena no fue. Ella es buena. Luz, suéltala», ordenó Isabela, agarrando a la niña del brazo y tirando de ella con brusquedad. «Papá, por favor», suplicó Sofía desde el escalón, con el rostro bañado en lágrimas. «No nos dejes solas con ella». Esa frase debió haber alertado a Isabela, pero su arrogancia la cegaba. Solo escuchaba el sonido de su propia victoria. «Elena», dijo Alejandro, endureciendo su mandíbula para no romperse, «tienes 5 minutos para recoger tus cosas y salir de mi propiedad. Si te veo aquí después de ese tiempo, llamaré a seguridad». Elena asintió lentamente. Se agachó y besó la frente de Luz, que pataleaba en los brazos de Isabela. «Pórtense bien, mis amores. Sean valientes», susurró palabras que solo las niñas y los micrófonos ocultos captaron. «Papá las quiere. Confíen en papá». Elena recogió sus pocas pertenencias del suelo, metiéndolas de nuevo en el bolso humilde. No miró a Isabela. Miró a Alejandro a los ojos por última vez. Un leve asentimiento imperceptible selló el pacto entre ellos. «Adiós, señor. Que Dios bendiga esta casa. Lo van a necesitar». Elena se dio la vuelta y caminó hacia la pesada puerta de roble. Cuando la puerta se cerró tras ella, el sonido fue definitivo, como un disparo. El llanto de las niñas se intensificó, convirtiéndose en un lamento agudo y doloroso. «¡Ya basta!», gritó Isabela, soltando a Luz, quien cayó sentada al suelo. «Dejen de llorar por una ladrona. Ahora van a tener disciplina de verdad. A sus cuartos. Y nada de almuerzo hasta que aprendan a comportarse». Alejandro apretó el reloj en su mano hasta que el metal se le clavó en la piel. Quería estrangular a Isabela. Quería correr tras Elena, pero no podía. Aún no. Isabela tenía que sentirse segura. Tenía que sentirse dueña del castillo para cometer el error fatal. «Haz lo que quieras con ellas», dijo Alejandro con voz muerta, dándose la vuelta para volver a su despacho. «Tengo que trabajar. No me molesten». Isabela sonrió a su espalda. «Tranquilo, amor. Yo me encargo de todo. Ahora esta casa funcionará como debe ser». Alejandro cerró la puerta de su despacho y se derrumbó en la silla de cuero. Respiró hondo, temblando de rabia. Encendió el monitor. En la pantalla vio a Elena caminando por el largo sendero de entrada, bajo el sol abrasador, arrastrando los pies. «Perdóname, Elena», susurró. «Solo un poco más». La mansión se sintió como una tumba en las siguientes 24 horas. Sin Elena, el alma de la casa se había evaporado. Alejandro observaba desde su búnker en el despacho. No había salido ni para cenar, alegando una crisis financiera en Asia que requiera su atención total. Isabela estaba encantada con su ausencia. Le daba libertad total. La nueva gestión de Isabela fue un desastre inmediato. A las 2 de la tarde, las niñas bajaron a la cocina hambrientas.
No había olor a comida casera. Isabela estaba sentada en la isla de la cocina, hojeando una revista con una caja de pizza grasienta y fría abierta frente a ella. ¿Tienen hambre?, preguntó sin mirarlas. Ahí hay pizza de anoche y agua del grifo. El dispensador de agua filtrada está roto y no pienso llamar al técnico hoy. Nana nos hacía sopa, murmuró Mía. Nana ya no está, estalló Isabela, cerrando la revista de golpe. Y olvídense de ese nombre. Era una sirvienta ladrona. Coman eso, o muéranse de hambre, me da igual, pero no quiero oír ni una queja, tengo jaqueca. Las niñas tomaron un trozo de pizza cada una y se retiraron al jardín lejos de ella. Alejandro vio por las cámaras cómo se sentaban bajo el viejo roble y compartían la comida con una tristeza solemne. No jugaban, solo esperaban. Pero el verdadero objetivo de Alejandro no estaba en la cocina. Estaba siguiendo los movimientos de Isabela cuando ella creía que nadie la veía. Durante la tarde, mientras las niñas estaban fuera, Isabela fue directamente al despacho de Alejandro. Él había salido a propósito, dejando la puerta entreabierta y el documento falso del testamento asomando ligeramente de un cajón mal cerrado. Alejandro observó la transmisión desde su celular, sentado en su auto, estacionado a 2 calles de distancia. Vio a Isabela entrar, vio cómo sus ojos brillaban al ver el papel, lo sacó con avidez, leyó el contenido. «¡Maldita sea!», se leyeron sus labios. El documento falso decía que, en caso de divorcio o separación antes de 5 años, Isabela no recibiría ni un centavo y que la casa pasaría a nombre de una fundación benéfica. Isabela arrugó el papel, furiosa. Empezó a buscar un encendedor en el escritorio. «¡Bingo!», dijo Alejandro dentro del auto. Estaba grabando todo. El intento de destrucción de documentos legales, aunque fueran falsos, demostraba su intención maliciosa. Pero Alejandro tenía una parada más que hacer antes de volver a la boca del lobo. Arrancó el motor de su sedán negro y condujo hacia el sur de la ciudad, lejos de las urbanizaciones de lujo, hacia los barrios obreros donde las calles tenían baches y la gente vivía día a día. Llegó a una pequeña casa de fachada azul descascarada. En el porche había macetas con flores bien cuidadas, el único lujo del lugar. Golpeó la puerta. Elena abrió. Ya no llevaba el uniforme. Vestía unos jeans gastados y una camiseta simple. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verlo. «Señor Alejandro, ¿pasó algo? ¿Las niñas están bien?» «Están tristes, pero a salvo», dijo él rápidamente. «Estoy vigilando todo». Elena suspiró aliviada y se apartó para dejarlo entrar. La casa era minúscula. La sala de estar era del tamaño del vestidor de Isabela, pero estaba impecable y olía a café y canela. En las paredes había fotos de ella con otros niños, sobrinos quizás, y una pequeña vela encendida frente a una imagen de la Virgen. «No debería estar aquí, señor. Si ella se entera...» «No se enterará». Alejandro sacó un sobre grueso de su chaqueta. «Elena, esto es para ti. Es un adelanto y una compensación por la humillación de hoy». Elena miró el sobre pero no lo tomó. «No lo hago por dinero, señor. Ya se lo dije». «Lo sé. Por eso eres la única persona en la que confío para lo que viene». Alejandro puso el sobre la mesita. «Mañana voy a detonar la bomba. Voy a decirle a Isabela que estoy en bancarrota, que lo he perdido todo». Elena se llevó una mano a la boca. ¿Ella le creerá? Es codiciosa, Elena. El miedo a ser pobre la hará irracional. Cuando le diga que no hay dinero, se quitará la careta por completo, y quiero que tú estés lista. ¿Lista para qué? Para volver a casa, pero no como empleada. Alejandro miró alrededor de la humilde vivienda. Tengo un equipo legal redactando un documento de custodia compartida temporal. Quiero nombrarte tutora legal en caso de emergencia, pero necesito tu firma.
Elena vaciló un segundo. Era una responsabilidad enorme. Pero luego pensó en Luz, en Sofía, en Mía. ¿Dónde firmo?, preguntó con firmeza. Alejandro sonrió por primera vez en días. Una sonrisa genuina. Gracias. Miró su reloj. Debo volver antes de que note mi ausencia. Isabela cree que estoy en una reunión de crisis. Mañana, Elena. Prepárate. Mañana el mundo de Isabela se va a desmoronar. Alejandro salió de la casa de Elena con una sensación de paz renovada. Tenía a su general de campo. Tenía las pruebas de vídeo. Tenía el cebo mordido. Al regresar a la mansión, el ambiente era aún más pesado. Las luces estaban apagadas, excepto en el salón principal, donde Isabela estaba bebiendo. Alejandro entró, despeinándose el cabello y aflojándose la corbata para parecer derrotado, agotado, un hombre al borde del abismo. ¿Dónde estabas?, preguntó Isabela arrastrando las palabras. Estaba borracha. Con los abogados, mintió Alejandro, dejando caer su maletín con un golpe sordo. Y con el banco, Isabela, tenemos que hablar, es grave. Isabela se enderezó en el sofá, sus instintos de depredadora activándose a pesar del alcohol. ¿Grave? ¿Qué tan grave? Alejandro se sentó frente a ella y se cubrió el rostro con las manos. Lo bloquearon todo, Isabela. Las cuentas en Suiza, las inversiones en tecnología, todo. Me han congelado los activos. Estamos en números rojos. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro espió entre sus dedos. El rostro de Isabela había pasado de la curiosidad al horror puro. La trampa final estaba servida. El silencio que siguió a la confesión de Alejandro fue más pesado que el mármol de la mesa de centro. Isabela no parpadeó. Su boca se abrió ligeramente, pero ningún sonido salió de ella. El vaso de whisky que sostenía en la mano derecha empezó a inclinarse peligrosamente hasta que el líquido ámbar se derramó sobre la alfombra blanca. Ella no se dio cuenta. ¿Qué dijiste?, preguntó al fin, su voz apenas un susurro estrangulado. Que se acabó, Isabela. Alejandro se frotó la cara con ambas manos, encorvando los hombros en una actuación digna de un Oscar. La fusión fue una trampa. Los inversores asiáticos retiraron el capital esta mañana. El banco ejecutó las garantías. Congelaron las cuentas personales, las tarjetas corporativas, incluso el fondo de emergencia. Pero Isabela se puso de pie, tambaleándose. Pero eres Alejandro Montenegro. Tienes edificios, tienes acciones. No puedes estar en la ruina de un día para otro. El mercado es cruel, Isabela. Apalancamiento excesivo. Alejandro levantó la vista, sus ojos enrojecidos, gracias a unas gotas que se había puesto en el baño antes de bajar. Mañana vendrán a tasar la casa. Tenemos que irnos. ¿Irnos? Isabela retrocedió un paso, como si él tuviera una enfermedad contagiosa. ¿Irnos a dónde? Tengo una pequeña propiedad a nombre de un tío lejano que no pueden embargar. Una cabaña en la sierra. Es pequeña, 2 habitaciones, sin servicio, sin internet, pero tendremos un techo. Podemos empezar de cero, tú, las niñas y yo, como una familia real. La cara de Isabela se transformó. El horror dio paso a una repulsión visceral. ¿Una cabaña? Escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Sin servicio? ¿Esperas que yo viva en el monte, lavando ropa en el río como una campesina? ¿Es eso o la calle, Isabela? Necesito tu apoyo ahora más que nunca. Alejandro se levantó y trató de tomarle la mano. Ella retiró la mano bruscamente, como si la piel de él quemara. «¡No me toques!», gritó. «Eres un inútil. Me prometiste una vida de reina. Llevo meses aguantando a tus mocosas insoportables, organizando esta casa, soportando tu ausencia. ¿Para esto? Isabela, son mis hijas, nuestras hijas». «Son tus hijas», chilló ella, su máscara de madrastra amorosa, haciéndose añicos contra el suelo. «Yo no paría esas 3 cargas.
Solo las soportaba porque venían con el paquete del dinero. Alejandro sintió una satisfacción fría en el pecho. Ahí estaba, la verdad desnuda, pero necesitaba más. Necesitaba que ella cruzara la línea de no retorno. No digas eso, estamos estresados. Mañana, cuando vengan los liquidadores... Mañana no voy a estar aquí para ver cómo se llevan mis cosas. Isabela corrió hacia las escaleras. Voy a empacar. Lo que es mío, es mío. Alejandro la vio subir corriendo, tropezando con su vestido de seda. Esperó un minuto y luego caminó hacia el pasillo de la cocina. Allí, escondidas detrás de la puerta, estaban Mía, Sofía y Luz. Lo habían escuchado todo. Sus caritas estaban pálidas, sus ojos muy abiertos. Alejandro se arrodilló frente a ellas. El corazón se le rompió al ver el miedo en sus ojos. «Papá», susurró Sofía, «somos pobres ahora». Alejandro las abrazó a las tres, envolviéndolas en sus brazos fuertes. «Escúchenme bien», les susurró al oído. «Esto es un secreto, un juego. Papá no perdió nada, pero necesitamos que Isabela crea que sí. Pueden guardar el secreto». Las tres asintieron frenéticamente contra su pecho. «¿Entonces no nos vamos a la cabaña?», preguntó Luz con un hilo de voz. «No, mi amor. Nadie se va a ir a ningún lado. Solo Isabela». Alejandro les besó las frentes. «Ahora vayan a la cama. Cierren la puerta con llave como ella les enseñó. Esta noche va a ser ruidosa». Mientras las niñas subían, Alejandro se dirigió a su despacho. Tenía una última pieza del rompecabezas que encajar antes del acto final. Abrió la caja fuerte de nuevo. Había algo que no había revisado a fondo la noche anterior. Debajo del testamento había un sobre sellado con la letra de Victoria. Decía simplemente: «Para Alejandro, cuando estés listo para la verdad». Lo rasgó. Dentro había una carta y una fotografía antigua. En la foto, 2 niñas adolescentes sonreían abrazadas en un internado. Una era Victoria, rubia y radiante. La otra, con el cabello oscuro y una sonrisa tímida, era Elena. Alejandro leyó la carta con avidez. «Alejandro, si estás leyendo esto, es porque algo ha pasado. Elena no es solo una enfermera. Elena es mi hermana. Mi media hermana, para ser exactos. Mi padre tuvo una hija fuera del matrimonio y la familia la ocultó. Crecimos sabiendo la una de la otra, queriéndonos en secreto. Ella rechazó mi dinero 1000 veces, pero prometió que si yo faltaba, ella cuidaría de mi sangre como si fuera la suya. No la juzgues por su uniforme. Ella tiene más nobleza en su dedo meñique que toda la alta sociedad que nos rodea. Confía en ella». Alejandro dejó caer la carta sobre el escritorio. El aire salió de sus pulmones. Elena era la tía de las niñas. Sangre de su sangre. Por eso el amor incondicional, por eso el sacrificio. Ella había entrado en esa casa como sirvienta para cuidar a sus sobrinas, soportando humillaciones de una mujer como Isabela, solo para cumplir una promesa de hermana. Y él la había despedido. La había tratado como a una extraña. La culpa lo golpeó, pero la transformó en combustible. «Voy a arreglar esto, Victoria», le prometió a la foto. «Isabela va a pagar cada lágrima que Elena derramó». Arriba se escuchaban golpes. Isabela estaba destrozando el vestidor, buscando qué salvar del naufragio. Alejandro tomó el teléfono y marcó un número. «¿Siguen ahí?», preguntó. «Sí, señor Montenegro», respondió la voz del jefe de seguridad. «Estamos en posición. Los actores llegan a las 7:00 AM». «Perfecto, que parezca real. Quiero miedo, quiero caos». Colgó. Se sirvió otro trago, pero esta vez de agua. Necesitaba estar sobrio. La cacería terminaba al amanecer. El sol apenas despuntaba sobre el horizonte cuando el caos estalló. No hubo cantos de pájaros ni alarmas de despertador. Hubo golpes secos y autoritarios en la puerta principal. «¡Abran!»,
Orden judicial de embargo. Isabela apareció en lo alto de la escalera. Llevaba puesta ropa de viaje, pantalones cómodos, zapatillas de marca y una gabardina. A sus pies, 4 maletas Louis Vuitton repletas hasta reventar. Tenía ojeras profundas y el maquillaje corrido. No había dormido. Alejandro salió de la biblioteca, todavía con la misma ropa del día anterior, fingiendo derrota total. «Ya están aquí», murmuró mirando hacia la puerta. Abrió. 3 hombres corpulentos, vestidos con overoles grises y portando carpetas y cajas de plástico, irrumpieron en el vestíbulo. Eran actores contratados por Alejandro, ex policías de su equipo de seguridad privada, pero su actuación era impecable. «Señor Alejandro Montenegro», ladró el más grande, «tenemos una orden de incautación de bienes por impago de deuda fraudulenta. Tenemos autorización para llevarnos todo lo que tenga valor de reventa inmediato. Electrodomésticos, arte, joyas, vehículos. Por favor», Alejandro levantó las manos. «Denme un par de días. Tengo familia». «Lo siento, señor. La orden es inmediata». «Muchachos, empiecen por la sala. Quiero esa televisión de 80 pulgadas fuera en 5 minutos». Los hombres empezaron a moverse por la casa con eficiencia militar. Uno de ellos descolgó un cuadro valioso de la pared. Otro empezó a desenchufar las lámparas de diseño. Isabela bajó las escaleras arrastrando sus maletas, golpeando los escalones con furia. «A mí no me tocan nada», gritó cuando uno de los hombres se acercó a sus maletas. «Esto es propiedad personal. No estoy casada con él todavía. Sus deudas no son mías». El oficial miró a Alejandro. Alejandro asintió imperceptiblemente. «Si no está casada, sus bienes están exentos, señora», dijo el hombre. «Pero todo lo que haya sido comprado con dinero del señor Montenegro en los últimos 6 meses está sujeto a revisión». «Todo esto era mío de antes», mintió Isabela, abrazando un bolso donde Alejandro sabía que había metido el collar de diamantes de su madre y 2 relojes Rolex que había sacado de la caja fuerte de Alejandro durante la noche. Las cámaras lo habían grabado todo. Era hurto mayor. «¡Isabela!». Alejandro se acercó a ella, agarrándola del brazo. «¿Qué haces? ¿Te vas? Ahora. ¡Suéltame!». Isabela se soltó de un tirón. «¿Crees que me voy a quedar a ver cómo nos quitan hasta las sillas? Me voy a casa de mi madre. Pero, ¿y nosotros? ¿Y las niñas?». Alejandro señaló hacia arriba. Las trillizas estaban asomadas en la barandilla, mirando la escena con ojos llorosos. Esta vez lágrimas reales por los gritos y la tensión. «Ese es tu problema, Alejandro». Isabela agarró el asa de 2 maletas. «Tú las tuviste, tú las crías. No pienso arrastrar a 3 niñas mimadas a un apartamento de 2 habitaciones. No tengo dinero ni para mí». «Isabela, por favor, no tengo auto». «Se llevaron las llaves del Mercedes. Necesito que nos lleves. Al menos lleva a las niñas. No pueden quedarse aquí sin luz ni agua». Isabela se detuvo en la puerta abierta. La luz de la mañana iluminaba su rostro duro y egoísta. Miró a Alejandro, luego a las niñas. «Llama a un taxi. O mejor, llama a esa sirvienta que despediste. Seguro que ella está acostumbrada a vivir en la mugre. Yo no». «¿Entonces ese es esto?», preguntó Alejandro, su voz endureciéndose, dejando caer poco a poco la máscara de víctima. «Todo el amor que decías tenerles, mis hijas decías, era un guión, Alejandro», gritó ella, desesperada por salir. «Todo era un guión para conseguir el anillo. Nunca las quise. Son unas mocosas lloronas que me estorbaban. Y tú eres un fracasado que no supo proteger su fortuna. Me alegro de no haberme casado contigo». El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Incluso los embargadores dejaron de mover muebles. Las niñas sollozaron sonoramente. Isabela se giró para salir, pero el camino estaba bloqueado.
Un coche de policía real, con las luces azules girando en silencio, estaba aparcado justo detrás de su convertible rojo. Y junto al coche de policía, de pie con los brazos cruzados y una expresión de justicia divina, estaba Elena. No estaba sola. Junto a ella había 2 abogados con trajes impecables y una carpeta azul. ¡Qué demonios! Isabela soltó las maletas. Alejandro se enderezó. Su postura cambió. Los hombros caídos desaparecieron. La mirada de perro apaleado se transformó en la mirada del tiburón de los negocios que realmente era. Se limpió las lágrimas falsas con el dorso de la mano y sonrió. Una sonrisa fría, letal. No, Isabela, el guión acaba de terminar y el final no te va a gustar. ¿De qué hablas? Isabela miró a Alejandro, luego a la policía, luego a Elena. ¿Qué hace ella aquí? Ella está aquí porque es la dueña legal de esta casa ahora mismo, dijo Alejandro con calma, caminando hacia la puerta. Verás, transferí la propiedad a un fideicomiso a nombre de las niñas hace 2 años, gestionado por su tía biológica. Elena. Isabela se puso pálida como un cadáver. ¿Su tía? Sí, la mujer a la que humillaste, la que despediste. Ella es la hermana de Victoria. Y tú... Alejandro señaló las maletas. Tú acabas de confesar ante testigos y ante varias cámaras ocultas que solo estabas aquí por el dinero. Y por cierto, esas maletas contienen joyas que pertenecen a la familia Montenegro. Eso se llama robo, Isabela, y la policía está aquí para escoltarte, no a casa de tu madre, sino a la comisaría. Isabela intentó correr hacia su coche, pero los 2 oficiales reales que esperaban junto a Elena dieron un paso adelante bloqueándole el paso. «Isabela García», dijo uno de los oficiales, «queda detenida por intento de hurto mayor y fraude doméstico. Tenemos las grabaciones de anoche forzando la caja fuerte». Alejandro salió al porche. Elena corrió hacia él, ignorando a Isabela, y entró en la casa como una exhalación. «¡Niñas!», gritó Elena. «¡Tía Elena!». El grito al unísono de las 3 niñas fue ensordecedor. Bajaron las escaleras corriendo y se lanzaron a los brazos de la mujer que siempre había sido su madre, aunque no lo supieran. Mientras Isabela gritaba obscenidades, mientras la esposaban contra el capó de su propio coche deportivo, Alejandro observó la escena en el vestíbulo. Elena estaba de rodillas, llorando, abrazando a las 3 niñas, besando sus cabezas, sus manos, sus caras. La casa seguía llena de embargadores, pero ya no importaba. La verdadera riqueza acababa de ser restaurada. Alejandro se acercó a los actores. «Corten», dijo en voz baja. «Buen trabajo, muchachos. Pongan todo en su sitio». Se giró hacia la puerta, donde se llevaban a Isabela. Ella lo miró con odio puro. «Te vas a arrepentir, Alejandro. Te voy a demandar». «Suerte con eso», respondió él, cerrando la puerta en su cara. «Mi abogado es más caro que el tuyo». El clic de la cerradura fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Se giró hacia su familia, hacia su verdadera familia. «Señor», Elena lo miró desde el suelo, con luz agarrada a su cuello. ¿De verdad soy la dueña de la casa?» Alejandro se agachó junto a ellas. «Técnicamente, el fideicomiso lo es. Pero tú eres la administradora, Elena. Victoria quería que estuvieras aquí, y yo fui un ciego por no verlo antes. Soy su hermana», dijo Elena, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Tenía miedo de decírselo. Tenía miedo de que pensara que venía por el dinero, como ella. «Lo sé, leí la carta». Alejandro le tomó la mano. Sus manos eran ásperas por el trabajo, cálidas y fuertes. «Bienvenida a casa, cuñada. Bienvenida a casa». Pero la historia no terminaba aquí.
Isabela no era mujer de rendirse tan fácil, y Alejandro sabía que las heridas de sus hijas tardarían más en sanar que una mañana de justicia. Aún quedaba reconstruir lo que se había roto. Y había un secreto más que Alejandro guardaba, algo que ni siquiera Elena sabía sobre el futuro de la familia. «Papá», dijo Mía, rompiendo el momento, «¿entonces no somos pobres?» Alejandro rió, una risa liberadora que le sacudió el pecho. «No, princesa, somos más ricos que nunca, pero no por el dinero». «Tengo hambre», dijo Luz. «Yo también», dijo Alejandro. «Elena, ¿crees que podrías hacer ese espagueti otra vez?» Elena sonrió, secándose las lágrimas. «Con mucho queso, señor, con mucho queso». El aroma a albahaca y ajo fresco volvió a llenar la cocina, pero esta vez el aire no pesaba. Se sentía ligero, limpio, como si las ventanas hubieran estado abiertas durante años, dejando salir una toxina invisible. Los embargadores, que en realidad eran el equipo de seguridad de confianza de Alejandro, terminaron de volver a colgar los cuadros y conectar las lámparas en tiempo récord. Se marcharon con un asentimiento discreto, dejando a la familia sola por primera vez en lo que parecía una eternidad. En la mesa del antecomedor, la escena era casi idéntica a la que Alejandro había presenciado a su llegada, pero con una diferencia fundamental. Él estaba sentado en la cabecera, y Elena no estaba de pie sirviendo, sino sentada a su derecha. Elena se sentía extraña. Sus manos, acostumbradas a estar ocupadas fregando o picando, descansaban sobre el mantel. Llevaba una blusa de seda azul que Alejandro había insistido en que tomara del vestidor de invitados, alegando que la tía de mis hijas no viste uniforme. «Está delicioso, tía Elena», dijo Mía, rompiendo el silencio con la boca llena de pasta. La palabra tía sonó dulce, pero también nueva y frágil en su lengua. Elena sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias, mi amor, pero no tienen que llamarme tía si no quieren. Nana está bien. Elena está bien». «Eres la hermana de mamá», dijo Sofía, dejando el tenedor con una seriedad impropia de su edad. «Papá lo dijo, ¿es verdad?» Alejandro dejó su copa de vino y miró a Elena, dándole espacio para responder. Sabía que este momento era crucial para sanar la herida del abandono que las niñas sentían por la muerte de su madre. «Sí, Sofía», dijo Elena con voz suave. «Tu mamá, Victoria y yo éramos hermanas. No crecimos juntas, pero nos queríamos mucho. Ella me hablaba de ustedes todo el tiempo. Cuando ella se fue al cielo, yo prometí que vendría a buscarlas». «¿Por qué no lo dijiste antes?», preguntó Luz con un tono de reproche infantil. «Isabela nos decía que eras una sirvienta sucia, nos prohibía abrazarte». Alejandro apretó la mandíbula. El daño psicológico que esa mujer había causado tardaría en borrarse. «Tuve miedo, Luz», admitió Elena, extendiendo la mano para acariciar la mejilla de la pequeña. «Miedo de que no me creyeran. Miedo de que, si decía la verdad, alguien me alejara de ustedes. Pensé que, si me quedaba callada y trabajaba duro, podría cuidarlas desde las sombras». «Nadie te va a alejar nunca más», intervino Alejandro con firmeza. «De hecho, mañana mismo vamos a formalizar los papeles. Elena, vas a tener la custodia compartida legal. Si yo viajo, si me pasa algo, tú eres la autoridad en esta casa. Nadie, ni una novia, ni un abogado, ni nadie, podrá sacarte de aquí sin tu permiso». Las niñas soltaron un suspiro colectivo de alivio que pareció desinflar la tensión de la habitación. «¿Y la bruja no va a volver?», preguntó Mía. «Isabela no va a volver», aseguró Alejandro. «Está donde debe estar». La cena terminó entre risas tímidas, un sonido que la mansión había olvidado, pero la noche trajo los fantasmas.
A las 3 de la madrugada, Alejandro se despertó al oír gritos ahogados. Saltó de la cama, instintivamente buscando un arma que no tenía, antes de recordar que la amenaza ya no estaba en la casa. Corrió al pasillo. Los gritos venían del cuarto de las trillizas. Cuando entró, encontró a Elena ya allí. Estaba sentada en el borde de la cama de Sofía, meciéndola. La niña estaba empapada en sudor, llorando histéricamente en medio de una pesadilla. Mía y Luz estaban despiertas en sus camas, mirando con terror a la puerta, como si esperaran que Isabela entrara con la llave para encerrarlas. «Shh, ya pasó, susurraba Elena, tarareando una canción de cuna que Alejandro reconoció vagamente. Era la misma que Victoria les cantaba. Alejandro se quedó en el umbral, sintiéndose un intruso en su propio dolor. Se dio cuenta de que sacar a Isabela de la casa había sido la parte fácil. Sacar el miedo de la mente de sus hijas sería la verdadera batalla. Luz lo vio y extendió los brazos. «¡Papá!». Alejandro se acercó y se sentó en la alfombra, entre las 3 camas. Luz bajó y se acurrucó en su regazo. Mía hizo lo mismo. Elena seguía abrazando a Sofía. «Tuve un sueño feo», sollozó Sofía. «Soñé que la nevera tenía candado y que tú te ibas en un avión y no volvías». «No me voy a ir», prometió Alejandro, besando su cabeza. «Voy a trabajar desde casa mucho tiempo. ¿Y la nevera?» «La nevera nunca más tendrá candado. Mañana vamos a ir al supermercado y vamos a comprar todo lo que ustedes quieran. Chocolates, helado, galletas. Llenaremos la despensa hasta que explote». «¿De verdad?», preguntó Mía. «¿De verdad?». Se quedaron así, los 5, en la penumbra de la habitación infantil, hasta que la respiración de las niñas se volvió lenta y profunda. Cuando finalmente se durmieron, Alejandro y Elena salieron al pasillo, dejando la puerta abierta de par en par. «Gracias», dijo Alejandro apoyándose contra la pared, exhausto. «No tiene que agradecerme, señor Alejandro. Son mi sangre. Deja de llamarme señor. Por favor, somos familia. Llámame Alejandro». Elena asintió, ruborizándose levemente. «Está bien, Alejandro. Pero hay algo que me preocupa». «¿Qué es?» «Isabela. Ella es vengativa. No se va a quedar tranquila en una celda. Tiene contactos, tiene abogados. Hoy ganamos. Pero ella va a intentar destruirnos desde fuera». Alejandro miró hacia la ventana oscura del pasillo, su expresión endureciéndose de nuevo. El padre amoroso desapareció, dejando paso al estratega implacable. «Que lo intente. Mañana tengo una cita con su abogado a las 9 de la mañana en la comisaría. Ella cree que tiene cartas para jugar. Cree que puede alegar que el robo fue un malentendido o que yo la provoqué con la mentira de la bancarrota». «¿Y no es así?», preguntó Elena con temor. «No puede decir que fue una trampa. Sería una trampa si yo la hubiera obligado a robar, pero yo solo puse el queso. Ella fue la rata que mordió. Además…». Alejandro sonrió, una sonrisa lobuna. «Tengo algo guardado para la reunión de mañana. El as bajo la manga. Algo que ni siquiera tú sabes». «¿Qué es?». «Digamos que Isabela no estaba actuando sola, y cuando le muestre lo que sé, suplicará piedad. Ve a descansar, Elena. Mañana será el último round, y te prometo que será un knockout». La sala de interrogatorios de la comisaría del Distrito 4 olía a café rancio, desinfectante barato y desesperación. Las paredes de hormigón gris absorbían la luz, creando una atmósfera opresiva diseñada para romper la voluntad. Isabela estaba sentada al otro lado de la mesa de metal. En menos de 24 horas, su transformación era impactante. Su cabello perfecto estaba enmarañado, su ropa de marca arrugada y sus ojos inyectados en sangre destilaban un odio puro y concentrado. No llevaba maquillaje, lo que revelaba la dureza de sus facciones que solía ocultar. A su lado, su abogado,
Un hombre llamado Ricardo Vargas, conocido por defender a criminales de cuello blanco con tácticas agresivas, revisaba unos papeles con aire de superioridad. Alejandro entró en la sala acompañado de su propio asesor legal, pero fue él quien tomó la silla frente a Isabela. No dijo nada. Solo colocó su teléfono móvil sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo. «Esto es un atropello, Montenegro», comenzó Vargas sin preámbulos, cerrando su carpeta de golpe. «Mi clienta ha sido víctima de una elaborada estafa emocional y coacción. Usted fingió una bancarrota para inducirla a un estado de pánico y confusión mental». «¿Pánico?», Alejandro arqueó una ceja, tranquilo. «Robar joyas de la familia y relojes de colección no es una reacción de pánico, Vargas. Es una estrategia de salida». «Era mi derecho», gritó Isabela golpeando la mesa con las esposas. «Viví contigo 6 meses. Me prometiste seguridad. Tomé lo que me correspondía por el tiempo invertido en aguantarte a ti y a tus hijas». «Cuidado con lo que confiesas, Isabela», advirtió Alejandro. «Tiempo invertido. Como si fuera un negocio». «Lo era. Siempre lo fue». Isabela se inclinó hacia adelante, enseñando los dientes. «Y te voy a demandar. Por daños psicológicos, por difamación y por secuestro ilegal de mis bienes. Voy a salir de aquí, Alejandro. Y cuando salga, voy a contarle a la prensa cómo el gran Alejandro Montenegro tortura a sus novias con juegos mentales. Tus acciones van a caer en picada». Vargas sonrió con suficiencia. «Tenemos una base sólida para anular la detención, señor Montenegro. El video de la caja fuerte puede ser desestimado como prueba obtenida ilícitamente en una propiedad compartida. Sugiero que retire los cargos, le dé a mi clienta una compensación de $2 millones por las molestias y todos nos vamos a casa». Alejandro soltó una carcajada seca. Fue el único sonido en la sala durante unos segundos. «$2 millones. Vaya, tienen agallas». Alejandro estiró la mano y dio la vuelta a su teléfono. Desbloqueó la pantalla y abrió un archivo de audio. «Isabela, cometiste un error. Pensaste que mi vigilancia empezó ayer. Pero mi equipo de seguridad lleva monitoreando el tráfico de datos de la casa desde que noté que mis hijas perdían peso». «¿Y qué?», desafió ella. «¿Escuchaste mis llamadas con mi estilista?». «No, escuché tus llamadas con Marcos». El color desapareció del rostro de Isabela instantáneamente. Vargas frunció el ceño y miró a su clienta. «¿Quién es Marcos?», preguntó el abogado. «Nadie», dijo Isabela rápido, demasiado rápido. Alejandro pulsó play. La voz de Isabela llenó la pequeña sala nítida y cruel. Era la grabación de la noche anterior, la que había hecho desde el balcón. «Sí, el idiota está aquí. No puedo salir esta noche, te lo juro. En cuanto nos casemos y asegure el fideicomiso, las mandaré a un internado en Suiza. Solo necesito aguantar 3 meses más hasta la boda. Después, la mitad de todo es mío y tú y yo podremos disfrutarlo sin estas 3 cargas pesadas estorbando». Hubo una pausa en la grabación y luego la voz de un hombre, Marcos, respondió al otro lado de la línea. Alejandro tenía el audio completo interceptado. «Asegúrate de conseguir las claves de las cuentas offshore antes de firmar nada, nena. Si no, el plan no sirve. Y recuerda, si las niñas se enferman, mejor. Más estrés para él, más fácil que ceda el control». «Lo sé. Ya les reduje la comida. Están débiles. Es cuestión de tiempo». Alejandro detuvo la grabación. El silencio en la sala era sepulcral. Vargas, el abogado, cerró su carpeta lentamente. Sabía que el juego había terminado. Eso no era solo robo. Era conspiración para cometer fraude, maltrato infantil premeditado y asociación ilícita. Isabela miraba a la mesa temblando. Eso está editado, es falso». «Tengo los registros telefónicos, Isabela», dijo Alejandro, su voz fría como el hielo. «Y la policía ya tiene a Marcos. Lo detuvieron hace 1 hora en su apartamento.
Resulta que tiene antecedentes por estafa a mujeres viudas. Cantó como un pájaro en cuanto le ofrecieron un trato. Te echó la culpa de todo. Dijo que tú eras el cerebro, que tú planeaste el maltrato a las niñas para acelerar mi desgaste emocional. Isabela levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de terror puro. Alejandro, amor, me obligó. Él me amenazaba. Yo te quiero. Yo quiero a las niñas. Alejandro se levantó, sintiendo una repulsión física tan fuerte que le daban náuseas. No vuelvas a mencionar a mis hijas. Nunca más. Se dirigió a la puerta. Vargas no intentó detenerlo. El abogado ya estaba calculando cómo distanciarse del caso para no manchar su reputación. «Te vas a pudrir en la cárcel, Isabela», dijo Alejandro sin girarse. «No habrá fianza, no habrá acuerdo. Y me aseguraré de que cada juez de este país escuche esa grabación antes de decidir tu sentencia». Salió de la sala de interrogatorios. Al cerrar la puerta, escuchó el primer grito de desesperación de Isabela, un sonido agudo y roto que no le provocó ninguna satisfacción, solo un inmenso alivio. En el pasillo, Elena lo esperaba sentada en un banco de madera, con las manos entrelazadas en una oración silenciosa. Al verlo salir, se puso de pie de un salto. «¿Cómo fue?», preguntó, buscando en su rostro alguna señal. Alejandro suspiró, soltando todo el aire que había contenido. Se aflojó la corbata. «Se acabó, Elena. Tienen pruebas suficientes para encerrarla 10 años, mínimo. Conspiración, maltrato, robo. No va a salir». Elena cerró los ojos y se persignó. «Dios es justo. A veces necesita un poco de ayuda», dijo Alejandro ofreciéndole el brazo. «Vamos a casa. Las niñas nos esperan para almorzar. Y creo que prometí helado». «Mucho helado», sonrió Elena, tomando su brazo con una confianza nueva. Caminaron hacia la salida de la comisaría. El sol brillaba fuera, intenso y brillante. Alejandro se puso sus gafas de sol. Por primera vez en meses, no tenía prisa por revisar su correo electrónico o ver las cotizaciones de la bolsa. «Alejandro», dijo Elena, mientras bajaban las escaleras hacia el coche. «¿Sí? Ahora que todo esto pasó, ¿qué va a pasar con nosotros? Digo, con la casa. Usted dijo que trabajaría desde allí, pero usted es un hombre ocupado». Alejandro se detuvo junto al coche y la miró. «Voy a hacer cambios, Elena. Cambios reales. He pasado la mañana liquidando posiciones en empresas que me roban la vida. Voy a reducir mi jornada. Voy a estar presente». «Eso suena bien. Y te necesito a ti, no como empleada, no solo como tía. Te necesito como socia en la crianza de Mía, Sofía y Luz. Quiero que tomes decisiones, quiero que las lleves a la escuela, quiero que me regañes si llego tarde». Elena rió, una risa clara y bonita. «Oh, créame que lo haré. Tengo el carácter de Victoria cuando es necesario». «Lo sé. Y eso es exactamente lo que necesitamos». Subieron al coche. Mientras Alejandro conducía de vuelta a la mansión, pensó en el futuro. Isabela era historia. El pasado doloroso empezaba a cicatrizar, pero sabía que la historia de su familia apenas estaba comenzando un nuevo capítulo, uno donde el dinero no sería el protagonista, sino el amor que casi habían perdido. Y tal vez, solo tal vez, al mirar a Elena de reojo en el asiento del copiloto, Alejandro pensó que la vida le estaba dando una segunda oportunidad que no merecía, pero que no pensaba desperdiciar. «¿Música?», preguntó él. «Algo alegre, por favor», dijo Elena. Alejandro encendió la radio. Una canción de pop latino llenó el coche. No era música clásica ni noticias financieras. Era ruido, era vida, y era perfecto. El regreso a la mansión no fue triunfal con fanfarrias, pero sí con una paz que pesaba más que el oro.
Cuando el sedán negro cruzó las rejas de hierro forjado, las niñas estaban esperando en el porche, cuidadas por el jefe de seguridad. Al ver el coche, no corrieron. Se quedaron quietas, tomadas de la mano, como si necesitaran confirmación visual de que el monstruo no venía en el asiento trasero. Alejandro bajó primero. Se quitó las gafas de sol y miró a sus hijas. Luego abrió la puerta del copiloto y ayudó a bajar a Elena. «Está hecho», dijo Alejandro en voz alta para que sus palabras llegaran hasta el último rincón del jardín. Se acabó. Mía, la mayor y más escéptica, dio un paso adelante. ¿Ella va a volver a buscar sus zapatos? Alejandro se arrodilló en la gravilla, sin importarle su traje de $3,000. No, Mía, no va a volver por sus zapatos, ni por sus vestidos, ni por nada. El juez ha dicho que se quedará en un lugar donde no puede hacer daño a nadie por mucho, mucho tiempo. Las tres niñas soltaron el aire al mismo tiempo. Fue un sonido colectivo de liberación. Corrieron hacia ellos, creando un abrazo grupal que casi derriba a Alejandro. Elena se unió, envolviéndolas con sus brazos, cerrando el círculo de protección. ¿Podemos comer helado ahora?, preguntó Luz, con la inocencia que casi le habían robado. «Helado, pizza, y vamos a quemar esa estúpida lista de la nevera», dijo Alejandro, poniéndose de pie con Luz en brazos. Entraron en la casa. Lo primero que hizo Alejandro fue ir a la cocina. En la puerta del refrigerador industrial, Isabela había pegado una hoja laminada titulada Reglas de Nutrición y Conducta. Estaba llena de prohibiciones: no azúcar, no ruidos después de las 6 p.m., no hablar a menos que se les pregunte. Alejandro arrancó la hoja con violencia. El sonido del papel rasgándose fue música para los oídos de Elena. «¿Quién quiere hacer los honores?», preguntó él, sosteniendo el papel roto. Sofía, la más callada, tomó los pedazos, caminó hacia el triturador de basura del fregadero, lo encendió y dejó caer el papel. El rugido de la máquina triturando las reglas de Isabela provocó risas nerviosas que pronto se convirtieron en carcajadas reales. «Elena», dijo Alejandro, girándose hacia ella, «esa habitación, la habitación principal. No quiero que duermas en el cuarto de servicio nunca más». Elena negó con la cabeza rápidamente, ruborizándose. «Oh no, Alejandro, no podría. Esa es su habitación, la de usted y, bueno, la que compartía con ella». «Voy a quemar esas sábanas», dijo él con una mueca de asco. «Voy a cambiar los muebles, voy a pintar las paredes. Pero mientras tanto, elige cualquier habitación de invitados. La suite azul. Es grande, tiene vista al jardín y está al lado del cuarto de las niñas. Quiero que estés cómoda. Eres la dueña de esta casa tanto como yo». «La suite azul era la favorita de Victoria», susurró Elena con los ojos brillantes. «Entonces es tuya». Esa tarde fue una limpieza simbólica. Alejandro contrató a una empresa de mudanzas express para que vinieran ese mismo día. Empacaron toda la ropa, los zapatos y las pertenencias de Isabela que la policía no había incautado como evidencia. «¿Qué hacemos con esto, señor?», preguntó uno de los operarios sosteniendo una caja con abrigos de piel. «Dónenlo», ordenó Alejandro, «a un refugio de mujeres. Que algo bueno salga de tanta vanidad. Y la factura, mándensela a su abogado». Al caer la noche, la casa se sentía diferente. Había huecos en los estantes donde antes había adornos pretenciosos que Isabela había comprado. Había silencio, pero no un silencio de miedo, sino de descanso. Alejandro estaba en su despacho, revisando los correos de su equipo legal. La noticia de la detención de Isabella García había saltado a los medios locales, pero su equipo de relaciones públicas había logrado mantener los nombres de las niñas fuera de la prensa.
El titular era perfecto. Empresario Alejandro Montenegro colabora con la justicia para desmantelar red de estafa doméstica. Él quedaba como el héroe, no como la víctima. Su teléfono sonó. Era el abogado penalista. Alejandro, tengo noticias de la audiencia preliminar. Dime que son malas para ella. El juez denegó la fianza. Consideraron que hay riesgo de fuga, dado que tiene cuentas ocultas que aún no hemos rastreado y un cómplice con pasaporte falso. Se queda dentro hasta el juicio. Y Ricardo Vargas, su abogado, ha renunciado a la defensa. Dice que ella le mintió sobre la procedencia de los fondos para sus honorarios. Alejandro se recostó en su silla, mirando el techo. ¿Cómo reaccionó ella? Gritó. Mucho. Te culpó a ti, a la sirvienta, al sistema. Tuvieron que sacarla a la fuerza de la sala. Se acabó, Alejandro. Está acabada. Gracias. Mantén la presión. Quiero la custodia total y una orden de alejamiento permanente por si acaso salen 10 años. Colgó. Se levantó y caminó hacia la ventana. Vio su reflejo en el cristal. Parecía 10 años más joven que hace una semana. Salió del despacho y subió las escaleras. Al pasar por la suite azul, vio la puerta entreabierta. Elena estaba deshaciendo su humilde maleta sobre la cama king size. Parecía pequeña en esa habitación enorme, pero su presencia llenaba el espacio de calidez. Alejandro tocó suavemente el marco de la puerta. ¿Todo bien? Elena saltó un poco, luego sonrió. Es demasiado, Alejandro. Esta cama es más grande que mi casa entera. Te acostumbrarás. Él entró, quedándose a una distancia respetuosa. Hablé con el abogado. Isabella no saldrá. Se quedó sola. Elena se sentó en el borde de la cama suspirando. Me da pena, no por ella, sino por su alma. Tanta maldad. ¿Para qué? Al final, no se llevó nada. Se llevó una lección, dijo Alejandro con dureza, aunque suavizó el tono al ver la bondad de Elena. Tú ganaste, Elena, sin gritar, sin pelear, solo amando a esas niñas. Esa fue tu arma. Elena levantó la vista y sus miradas se encontraron. Había una electricidad nueva entre ellos. Ya no era patrón ni empleada. Eran dos supervivientes. Eran padres. Alejandro, gracias por defenderme. Nadie lo había hecho antes. No tienes que agradecerme. Debería haberlo hecho antes. Alejandro se aclaró la garganta, sintiéndose repentinamente nervioso. Buenas noches, Elena. Descansa. Mañana es el primer día del resto de nuestras vidas. Buenas noches, Alejandro. Él salió, cerrando la puerta suavemente. En el pasillo, se detuvo y se llevó la mano al pecho. Su corazón latía con fuerza, no por adrenalina, sino por esperanza. 2 meses después, el sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales de la cocina, iluminando una escena que parecía sacada de un anuncio de cereales, pero con el desorden encantador de la realidad. La mesa del antecomedor estaba cubierta de libros de texto, cuadernos abiertos, cáscaras de naranja y una torre de hot cakes que desafiaba la gravedad. «Papá, me estás pasando las respuestas mal», se quejó Mía, borrando furiosamente en su cuaderno de matemáticas. 7 por 8 no es 54. Alejandro, vestido con una camisa arremangada y sin corbata, un milagro en sí mismo, se sirvió más café, riendo. «Ah, no. Bueno, en mis tiempos los números eran sugerencias. Pregúntale a tu tía. Ella es la genio». Elena estaba junto a la estufa, volteando más hot cakes en el aire con una destreza de chef profesional. Llevaba unos pantalones de lino blanco y una blusa color coral que resaltaba su piel morena. Su cabello, antes siempre recogido en un moño severo, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. Se veía radiante. 7 por 8, 56, Mía, dijo Elena sin mirar atrás. Y terminen rápido, que el autobús escolar pasa en 10 minutos.
«No quiero ir», gimió Luz con la boca llena. «Hoy hay clase de gimnasia y se me olvidaron los tenis». «No se te olvidaron», dijo Alejandro señalando una bolsa deportiva junto a la puerta. «Tu tía los puso ahí anoche mientras tú dormías». Ella lo ve todo. Es como la CIA pero con mejor comida. Las niñas rieron. El sonido de sus risas era constante ahora. Habían recuperado peso, color en las mejillas y, lo más importante, la confianza. Ya no miraban al suelo cuando hablaban. Ya no pedían permiso para reír. La bocina del autobús sonó fuera. ¡Corran! Elena les dio un beso rápido a cada una mientras pasaban como torbellinos por la cocina. «Los almuerzos. No se olviden las manzanas». Alejandro las vio salir con una sonrisa boba en la cara. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a la cocina, pero era un silencio cómodo, doméstico. Alejandro se giró hacia Elena, que estaba limpiando la encimera. «Eres increíble, ¿lo sabías?», dijo él, apoyándose en la isla de mármol. Elena se detuvo con el trapo en la mano. «Solo hago lo que hay que hacer, Alejandro. Son buenas niñas. Solo necesitaban rutina y amor. No, es más que eso». Alejandro dejó su taza y rodeó la isla hasta quedar frente a ella. Elena levantó la vista y sus ojos oscuros lo atraparon. «Has salvado a esta familia, Elena. Me has salvado a mí, antes de que llegaras, o mejor dicho, antes de que te viera de verdad. Yo era un fantasma en mi propia casa, solo pensaba en dinero, en fusiones, en escapar del dolor de haber perdido a Victoria. Tú me enseñaste a estar presente». Elena bajó la mirada, tímida ante la intensidad de sus palabras. «Victoria estaría orgullosa de usted, Alejandro. Es un gran padre. Gracias a ti». Él dio un paso más cerca. Podía oler su perfume, vainilla y flores frescas. Quería abrazarla, quería algo más, pero tenía miedo de romper el frágil equilibrio que habían construido. «Elena quería hablarte de algo». Ella se tensó ligeramente, una vieja costumbre de su época de empleada que aún no desaparecía del todo. «¿Pasa algo malo?» «No, todo lo contrario». Alejandro sacó un sobre de su bolsillo trasero. «He estado hablando con mis abogados. Ya no quiero que seas la administradora del fideicomiso solamente. Quiero formalizar tu adopción legal de las niñas como cotutora plena, con los mismos derechos que yo sobre su educación, salud y futuro». Elena abrió los ojos como platos. «Alejandro, eso es mucha responsabilidad. Si usted se casa de nuevo en el futuro, no voy a cometer el mismo error 2 veces». La cortó él con suavidad. «Y si alguna vez hay alguien en mi vida, tendrá que entender que tú eres inamovible. Eres la madre que ellas eligieron y la socia que yo elijo». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. «Lo haré. Por supuesto que lo haré. Y hay otra cosa», añadió Alejandro, rascándose la nuca, un gesto juvenil. «El próximo fin de semana tengo una gala benéfica, la fundación del Hospital Infantil. Es elegante, aburrida y llena de gente que solo habla de dinero». «Suena horrible», bromeó ella. «Lo es. Por eso necesito que vengas conmigo». Alejandro la miró fijamente. «No como niñera, no como acompañante de las niñas. Quiero que vengas conmigo, como mi pareja». El tiempo se detuvo en la cocina. El zumbido del refrigerador pareció desaparecer. Elena soltó el trapo sobre la mesa. «Alejandro, ¿qué está diciendo?» «Estoy diciendo que me he dado cuenta de que la mujer que busqué por todo el mundo, la mujer con valores, con fuerza, con corazón, estaba en mi cocina todo el tiempo». Alejandro le tomó las manos. Estaban calientes. «Sé que es pronto, sé que es complicado, pero me gustaría intentarlo. Si tú quieres». Elena lo miró. Vio al hombre que había defendido a sus sobrinas, al hombre que había llorado en el suelo del cuarto de las niñas, al hombre que ahora la miraba no como a una salvadora, sino como a una mujer. Yo
Yo no tengo vestidos para esas galas, susurró ella, con una sonrisa temblorosa asomando en sus labios. Alejandro sonrió, aliviado. Conozco un par de tiendas, y algo me dice que el color azul te queda espectacular. Él se inclinó lentamente y besó su frente. Fue un beso casto, respetuoso, pero cargado de promesas. Elena cerró los ojos y se permitió por primera vez en años pensar en su propia felicidad y no solo en la de los demás. «Está bien», dijo ella, «iré, pero si se pone aburrido, nos vamos a comer tacos». Trato hecho. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era su oficina. El mundo exterior reclamaba al millonario, pero Alejandro no contestó de inmediato. Miró a Elena, miró la cocina desordenada, miró la vida que habían construido sobre las cenizas del desastre. «Tengo que irme», dijo él. «Cenamos juntos, sin las niñas, cuando se duerman. Prepararé algo especial. No hace falta. Contigo, hasta un sándwich es un banquete». Alejandro tomó su maletín y salió hacia el garaje. Mientras caminaba hacia su coche, se dio cuenta de que ya no sentía ese peso opresivo en el pecho. Isabela era un recuerdo lejano, una pesadilla de la que habían despertado. Elena se quedó en la cocina, tocándose la frente donde él la había besado. Miró por la ventana hacia el jardín, donde las flores que había plantado con las niñas empezaban a brotar. «Gracias, Victoria», susurró al aire. «Gracias por enviármelo». La casa ya no era una mansión fría, era un hogar. Y por primera vez, Elena se sintió la reina de su propio castillo, no por el dinero ni por el título, sino por el amor que había conquistado con paciencia, coraje y un plato de espagueti. 6 meses habían pasado desde la tormenta. El calendario en la pared de la cocina marcaba un domingo de diciembre y fuera una lluvia suave golpeaba los cristales de las ventanas francesas, aislando la mansión del resto del mundo. Pero dentro, el clima era muy diferente. Alejandro estaba de pie frente a la estufa industrial. No llevaba traje, llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta negra de algodón que se manchaba peligrosamente de salsa de tomate cada vez que removía la cuchara de madera. «¡Papá! ¡Se está quemando la cebolla!», advirtió Luz desde la isla de la cocina, donde estaba sentada con las piernas cruzadas dibujando. «No se está quemando, princesa, se está caramelizando». «Es una técnica gourmet», mintió Alejandro, bajando el fuego rápidamente mientras tosía por el humo. Las risas de sus hijas llenaron la habitación. Un sonido que, medio año atrás, estaba prohibido en esa casa. Alejandro miró a su alrededor. La cocina ya no parecía un laboratorio estéril. Había dibujos pegados en el refrigerador con imanes de colores. Había una cesta con juguetes de perro en la esquina. Habían adoptado un Golden Retriever llamado Rocco hacía 2 meses. Había vida. El desorden calculado de una familia feliz. Esa mañana había llegado el último fantasma del pasado. Una carta certificada desde el Centro Penitenciario Federal. Era de Isabela. Alejandro la había leído en su despacho, solo. Eran 3 páginas de letra apretada, oscilando entre súplicas de perdón, promesas de amor eterno y amenazas veladas sobre vender su historia a una editorial. Isabela no había cambiado. La cárcel no la había redimido. Solo la había amargado más. Sin una pizca de emoción, Alejandro había arrojado la carta a la chimenea. Vio cómo el papel se curvaba y ennegrecía hasta convertirse en ceniza, llevándose consigo el último vestigio de su error. Isabela cumpliría 8 años de sentencia. Para cuando saliera, sus hijas serían adolescentes fuertes y seguras, y el nombre de esa mujer no sería más que una nota al pie en una historia antigua. «¿Necesitas ayuda, chef?». La voz de Elena lo sacó de sus pensamientos.
Alejandro se giró y, como le sucedía cada día desde que se habían atrevido a cruzar la línea de la amistad, se quedó sin aliento. Elena acababa de bajar las escaleras. Llevaba un vestido sencillo de lana color crema que abrazaba sus curvas con elegancia. Su cabello estaba suelto, brillante. Ya no había rastro de la sirvienta sumisa que bajaba la cabeza. Había una mujer dueña de sí misma que caminaba por la mansión no como una invitada, sino como el pilar que la sostenía. «Creo que la salsa está a salvo, pero el pan de ajo corre peligro», admitió Alejandro, acercándose a ella. Elena sonrió y le limpió una mancha de harina de la mejilla con el pulgar. El contacto de su piel envió una corriente eléctrica directa al corazón de Alejandro. «Déjame ver», dijo ella, asomándose a la olla. Le falta orégano y una pizca de azúcar para la acidez». Victoria siempre le ponía azúcar. Alejandro la abrazó por la cintura desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro. Las niñas estaban ocupadas con el perro y no miraban. «Huele a hogar», susurró él en su oído. «Gracias. Solo es comida, Alejandro». «No, no es solo comida. Es todo. Es esto». Elena se giró entre sus brazos, mirándolo a los ojos con una intensidad suave. «Estás sentimental hoy». «Es el aniversario», dijo él. «¿Aniversario? Hoy hace exactamente 6 meses que volví de ese viaje. El día que te encontré rezando con ellas. El día que casi pierdo lo único que importaba por estar ciego». Elena le acarició el rostro. «Pero despertaste a tiempo, eso es lo que cuenta». «¡Yug! Papá está besando a Elena», gritó Mía, tapándose los ojos dramáticamente, pero espiando entre los dedos con una sonrisa pícara. Alejandro y Elena se separaron riendo. «A la mesa, batallón», ordenó Alejandro. «Hoy servimos al estilo familiar, nada de servicio, todos colaboran». La cena de esa noche no fue un banquete de 7 platos preparado por un catering, fue espagueti. El mismo plato humilde que había salvado a las niñas del hambre y la tristeza. Pero esta vez, la mesa estaba puesta en el comedor principal, bajo el candelabro de cristal. Sin embargo, Alejandro había insistido en un cambio. «Quiten las sillas de las cabeceras», había dicho mientras ponían la mesa. «Aquí nadie preside. Es una mesa redonda, aunque sea rectangular. Nos sentamos todos cerca». La escena era un espejo invertido de aquella primera noche. Las 3 niñas, Mía, Sofía y Luz, estaban sentadas con sus platos humeantes. Elena estaba sentada junto a Luz. Y Alejandro, en lugar de estar de pie en el marco de la puerta como un extraño, o sentado lejos como un rey distante, estaba codo con Elena. «¿Quién hace la oración hoy?», preguntó Sofía. «Yo», dijo Alejandro. Las niñas se miraron sorprendidas. Alejandro nunca rezaba en voz alta. Decía que la religión era un asunto privado, o más bien que estaba demasiado ocupado negociando con el destino como para pedir favores. Alejandro extendió sus manos. A su izquierda tomó la manita pegajosa de Luz. A su derecha tomó la mano cálida y firme de Elena. Elena tomó la de Mía. El círculo se cerró. Todos bajaron la cabeza. «Señor», empezó Alejandro, con la voz un poco ronca. «Gracias. No por la comida, que esperamos que no me haya quedado tan mal, sino por la segunda oportunidad. Gracias por abrirme los ojos. Gracias por traer a Elena de vuelta a esta familia, para recordarnos que la lealtad y el amor no se compran con cheques». Apretó la mano de Elena. Ella devolvió el apretón con fuerza. «Te pido que protejas a estas niñas, que crezcan sabiendo que su valor no está en lo que tienen, sino en quiénes son. Y te pido que nos des tiempo, mucho tiempo para recuperar lo perdido. Amén. Amén», susurraron las 4 mujeres de su vida al unísono. Levantaron la vista. Los ojos de Elena estaban llenos de lágrimas, pero sonreía.
«A comer», dijo ella, sirviendo queso parmesano en el plato de Alejandro, antes de que se enfríe. La cena transcurrió entre anécdotas del colegio y planes para las vacaciones. Querían ir a la playa, no a un resort de 5 estrellas, sino a una casa alquilada donde pudieran cocinar y llevar al perro. Alejandro aceptó todo sin dudar. Cuando los platos estuvieron vacíos y las niñas empezaron a bostezar, Alejandro se puso de pie y golpeó suavemente su copa con el tenedor. «Un momento, por favor. Tengo un anuncio». El silencio cayó sobre la mesa. Mía miró a Sofía. Elena miró a Alejandro con curiosidad. «¿Pasa algo con la empresa?», preguntó Elena, preocupada. «No, la empresa va bien. He delegado la mitad de mis funciones. Ahora tengo tiempo para lo importante. Y por eso...» Alejandro metió la mano en el bolsillo de sus vaqueros. El corazón de Elena dio un vuelco. Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. No era nueva. Estaba un poco desgastada. Caminó hacia Elena y se arrodilló. No hubo dudas ni temblores, solo certeza absoluta. «Elena», dijo, y su voz llenó el gran comedor. «Tú entraste a esta casa por la puerta de servicio para salvar a mis hijas, pero te quedaste para salvarme a mí. No eres el reemplazo de Victoria. Eres la mujer que ha traído luz donde solo había oscuridad. Eres mi compañera, mi mejor amiga y la madre que mis hijas adoran». Abrió la caja. Dentro no había un diamante gigante y ostentoso. Había un anillo antiguo, de oro y zafiros. «Este era el anillo de mi abuela», explicó Alejandro. «Ella decía que los diamantes son fríos, pero los zafiros tienen el color del cielo y del mar, profundos y eternos. Elena, ¿me harías el honor de dejarme cuidarte el resto de mi vida? ¿Te casarías conmigo?» Elena se llevó las manos a la boca. Las lágrimas rodaron libremente por sus mejillas. «Di que sí, tía Elena, di que sí», gritó Luz, saltando en su silla. Elena miró el anillo, luego a las niñas y finalmente a Alejandro, el hombre que la miraba con una devoción absoluta. «Sí», susurró ella con la voz quebrada por la emoción. «Sí, Alejandro, 1000 veces sí». Alejandro deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente. Se levantó y la besó, un beso profundo y sellado con promesas cumplidas, mientras las niñas aplaudían y Rocco ladraba alegremente alrededor de la mesa. «Vamos a tener una boda», celebró Mía. «Yo quiero llevar las flores». «Y yo los anillos», dijo Sofía. Alejandro abrazó a Elena, pegándola a su pecho. Podía sentir los latidos de su corazón contra el suyo. Miró por encima del hombro de ella, hacia la ventana. La lluvia había parado. La luna llena brillaba sobre el jardín, iluminando el roble bajo el cual habían jugado tantas veces. Pensó en Isabella, sola en su celda fría. Pensó en sus cuentas bancarias, que seguían llenas pero que ya no le importaban tanto, y luego miró lo que tenía entre los brazos. Hacía 6 meses había llegado a casa esperando encontrar la perfección fría de una revista de decoración y había encontrado el caos cálido de la verdad. Había sido el momento más aterrador de su vida, ver a sus hijas con miedo, ver a la mujer que amaría humillada. Pero ese terror había sido necesario, porque a veces, para construir un palacio verdadero, primero tienes que dejar que se derrumbe la fachada falsa. «¿En qué piensas?», preguntó Elena, acariciando su nuca. Alejandro la miró y sonrió. «Pienso que soy el hombre más rico del mundo», respondió él, «y no tiene nada que ver con el banco». Tomó su copa de vino y la alzó. «Por la familia». «Por la familia», repitieron todos. La escena final no fue una foto estática en la pared, fue un video vivo, lleno de movimiento, ruido y amor. La sirvienta ya no servía, reinaba. El millonario ya no compraba, amaba. Y las niñas, que una vez rezaron por protección, ahora rezaban por gratitud.
La cámara de la vida se alejó lentamente, dejando la luz encendida de la cocina brillando en la noche, un faro de esperanza que decía, alto y claro, aquí vive el amor. Aquí, finalmente, están completos. Fin.